Buenas tardes. Mi nombre es Alan Gabriel Martínez Huerta. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales del segundo semestre, parcial 3. Y, y les voy a enseñar el tema de intervalos, o ¿cómo se diría? Estimación por intervalos. Bueno, en general este es el tema que sigue del anterior que expliqué. Es un tema mucho más difícil, mucho más complejo de entender, porque ya estamos hablando más de un dato. En el anterior tema yo les había dicho de que necesitamos una muestra. En este no. En este, para que tengamos algo más seguro, porque en el anterior les dije que era una, una estimación. Ahorita estamos hablando de intervalos. O sea, esto ya se está acercando al 95% de confianza o de seguridad que va a pasar. Por ejemplo, en el anterior aquí les voy a escribir, aquí están las fórmulas que vamos a ocupar y ahorita les voy a explicar, pero aquí les voy a escribir lo que estoy diciendo. En el anterior nosotros teníamos una bolita, bueno, una población, y aquí adentro teníamos tantas personas, muchas. Esta bolita estaba llena, ¿no? Y nosotros lo que hacíamos era tomar una muestra, y de esta muestra nosotros decíamos de que, no, pues, el 60% o el 50%. Pues aquí ya no se va a poder hacer porque nosotros ya no estamos 100% seguros, ya que solamente eso era una estimación de lo que 100 personas querían decidir. Nosotros ahorita hablamos de márgenes más complejos, más enteros y que por ende nos van a dar una mayor confianza. Por algo es en general intervalo de confianza. Bueno, hablemos de las fórmulas. La fórmula general del intervalo de confianza es intervalo de confianza es igual a estimador, es el estimo o la estimación que nosotros tenemos es más o menos el margen de error. ¿Qué es el margen de error? El margen de error es algo que nos va a dar la misma pregunta o el mismo ejemplo que nosotros nos vamos a dar y que no vamos a tener que calcular. Por ejemplo, aquí es ¿cómo se dice? El margen de error, la fórmula del margen de error es esta. Que ya se las he explicado en el anterior video. En el primer video que hicimos de los tres que llevamos, les expliqué que esta era la fórmula y qué significaban los símbolos. Tenemos que Z es el... ¿Cómo se dice? Ponle pausa. Yes. Bueno, es como les decía, es un tema más complejo porque ya no estamos hablando de solamente un dato, sino ya vamos a hablar sobre mínimo 10, 11, 12 datos. Para hacer un tema más fácil o explicarlo un poco más fácil, por cosa. 3. Para hacer el tema mucho más fácil de entender y hacerlo un poquito más didáctico, existen algo que se llaman tablas, que son las tablas de probabilidad. Por ejemplo, nosotros vamos a tener unas medidas de altura de 1,70 y el máximo es 1,79, 1,79 y el máximo es 1,89, después es 1,89 y el máximo es 1,99. Este es el margen como mínimo y este es el margen máximo. Entonces, nosotros lo que vamos a calcular es la estatura exacta o la estatura promedio exacta que más se acerque. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con lo que hay en estos dos, entre estos dos? ¿O qué pasa con los números que hay entre estos dos? O entre estos dos, o entre este y así. Por ejemplo, yo les voy a poner algún ejemplo. Así fácil. Ya como vimos, nosotros estamos trabajando con estaturas. A mí me dan 7 estaturas. De esas 7 estaturas, yo voy a sacar el mínimo y el máximo. Nosotros en la pregunta ya nos vamos a agregar el margen de error. Porque si agregamos el margen de error o cómo sacar el margen de error, que sí lo vamos a explicar, pero por ejemplo la desviación estándar y así, nos extenderíamos muchísimos videos más. Y creo que lo vamos a hablar en un video próximo. En este caso ya no lo van a dar. Por ejemplo, la pregunta que la tengo escrita me dice
queremos estimar la estatura promedio de los estudiantes de una escuela, que en este caso es Ingeniería de Sistemas. Tomamos una muestra de 50 estudiantes. Perdón si lo tengo acá, pero es que como es un ejemplo más pesado, más difícil, lo tuve que transcribir y pensar y todo eso. Tenemos un 50 de estudiantes y calculamos que la media muestral, ¿cómo se llama? Muestral, con la que calculamos anteriormente, es de 1,70. Sabemos que la desviación estándar es de 0,10 metros. Aquí ya nos está dando un dato. La desviación estándar, vamos a ponerle de desviación punto estándar, que igual ya lo hablamos en el primer video, es de 0,10. O sea que entre cada estatura de alumno, por ejemplo, si nos dan datos, van a ser de 0,10 metros. Y sabemos que trabajamos con un nivel de confianza del 95%. Nivel de confianza es igual a 95%. Esto ya nos lo está dando la pregunta. O sea, esto no tenemos que hacer nada. Ya nos lo está dando la pregunta. Y son datos que necesitamos para responder en total la pregunta. Y la pregunta es: queremos estimar la estatura promedio de los estudiantes de la escuela. Ya supimos que la media estimada o la media muestral es de 1,70. Entonces aquí ya nos dio tres datos: la media muestral, la desviación estándar y el nivel de confianza. En este caso, el nivel de confianza va a ser Z. Lo vamos a tener como aquí, este Z. Y el nivel de confianza es de 1,96. Esto se encuentra como la tabla Z. La tabla Z es una tabla de aproximaciones y de valores y de, ¿cómo les diré?, de proporciones más exactas y más fácil acceso. Pero es un tema muy, muy complejo de entender, ya que deberíamos haber estudiado probabilidades del primer semestre y explicarles probabilidad para que puedan entender el primero de la tabla. Ahorita ya nos lo están dando. Nos están diciendo que Z es igual a 1,96. ¿La tabla Z qué es? La tabla Z nos va a liberar mucha información sobre los datos. A lo que me refiero es de que vamos a tener de entre 1 y 2 datos. El nivel del medio es nuestro dato estimado. Y eso es lo que se encarga la tabla Z. Esos son los datos que nosotros podemos escribir sin tener que calcular o acercándonos. Nos van a dar un dato y nosotros lo tenemos que buscar en la tabla Z. Y ese valor va a ser el que vamos a usar como dato Z. Pero es una tabla que explicaremos más tarde. Vamos a utilizar esta fórmula para calcular nuestro margen de error. Tenemos que E, que es el número, ¿cómo les diré? El número de datos va a ser igual a 1,96, que es Z, por, como dice la fórmula, el símbolo que yo ya había explicado anteriormente, que en este caso es 0,10, que es nuestro, ¿cómo se dice?, desviación estándar, por 0,10, que es desviación estándar, sobre la raíz cuadrada de los datos. O sea, ¿cuáles son los datos? El total de datos. Son 50 alumnos. A nosotros al principio nos dijeron, vamos a sacar la estatura de 50 alumnos, donde la media son 170, o sea, 1,70. Entonces la raíz cuadrada de 50, porque son 50 datos. Son 50 alumnos, son 50 personas de las que vamos a tomar nosotros los datos. Entonces nos daría un... Vamos a cambiar este valor. Vamos a ponerlo... Z es igual a 1,96. Esto nos daría como resultado... Voy a dar los datos rápido, un poquito rápido, para irnos, porque ya sabemos multiplicar, dividir. Entonces nos daría que 1,96 por 0,0141. ¿Qué
ya nada más nos quedaría sacar la multiplicación, ya que nosotros ya tenemos en la tabla Z, el valor de la tabla Z, ya tenemos nuestra desviación estándar y nuestro número de datos con raíz cuadrada. En este caso, ya no nos quedaría hacer la multiplicación. Igual ya la tengo hecha de este lado para que evitar tiempo en este video. Entonces sería 0.0276. Este sería nuestro resultado de nuestro margen de error. Nuestro margen de error es de 0.276 metros. Si se dan cuenta, aquí estamos sacando un margen muy pequeño. O sea, ya no estamos sacando una estimación muy grande, como de unos o dos, sino ya nos estamos refiriendo a 0.0 y el valor 276. Ya que tenemos este valor, ya nada más lo único que nos queda es usar esta fórmula, que es el índice o intervalo de confianza. Guarden bien el resultado, lo vamos a poner aquí en chiquito. 0.027. No se ve mucho, pero aquí ya lo tengo guardado. Vamos, porque vamos a ocupar este espacio, entonces vamos a borrar la fórmula y todo lo que hicimos. Pero para repasar y dejarlo un poquito más claro, el intervalo, no. Ahí se me fue. El margen de error. El margen de error es igual al valor de la tabla Z que vamos a ocupar por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del número de datos. Esto es igual al valor de Z, que es 1.96, que lo sacamos, vuelvo a repetir, de una tabla que ahorita les estaré mostrando, y vamos a sacarlo del número 170, o 1.70, y de todos los datos de la media de datos, por 0.10, que es nuestra desviación estándar. Repito, para que quede más claro, estos datos, es más probable que ya se nos esté dando la misma pregunta. Sobre 50, porque fueron 50 niños. Repito la pregunta. Calcula la estatura promedio de los estudiantes de la escuela. Si tenemos en cuenta que son 50 alumnos y la estatura promedio es de 1.70. O ¿cómo se llama? La media muestral es de 1.70. Ya les enseñé a sacar la media muestral en anteriores videos. Borramos. Ya que hayamos tenido el número guardado o nuestro valor guardado, lo único que nos queda es aplicar la otra fórmula. Como les dije, es un tema muy complicado, por lo mismo de que vamos a necesitar no solo de fórmulas y datos, sino vamos a necesitar de una tabla que está un poquito difícil de entender. Aquí, ¿qué nos dice ahora? La fórmula general del intervalo de confianza es intervalo de confianza es igual a estimador. ¿Cuál es nuestro estimador? Es el 1.70. El estimador es igual a nuestra media muestral. Entonces sería 1.70 o 170 más menos, como aquí, más menos, nuestro margen de error, que es el que ya acabamos de sacar, que nuestro margen de error es 0.0276. Ay, perdón, me equivoqué. Permítanme. Listo. Es 0.0276. Y con esto vamos a sacar dos datos. O sea, todavía no vamos a tener un solo dato, sino vamos a sacar dos datos, el mayor y el menor. ¿A qué me refiero con esto? Es que nosotros al decir más menos es que a uno le va... Continuando con el ejemplo, tuvimos algunas fallas técnicas, pero ya tenemos aquí la respuesta. Para calcular el índice de confianza o el intervalo de confianza, nosotros tenemos que hacer esto, que es nuestro estimador, que es nuestro, ¿cómo se llama? En la medida que sacamos de 1.70, y más o menos el margen de error que nosotros nos encargamos de sacar con la fórmula que anteriormente vieron de este lado. Básicamente nosotros ya tenemos un valor de 1.67 como menos, o sea, si restamos estos dos datos, tenemos 1.67
y si lo sumamos tenemos 1.73 metros. Entonces tenemos en cuenta que estamos 95% seguros, porque ya nos dieron 95%, que es nuestro nivel de confianza, de que la estimación es de que la mayor parte, o sea, el 95% de los alumnos están entre 1,67 metros y 1,73 metros. O sea, el otro 5% pueden que tengan, no se puede hacer una variación, como 1,80, 1,90, algo por el estilo. Pero nosotros ya tenemos el 95% de seguridad que la mayor, bueno, que el 95% de los alumnos, de los 50 alumnos, es de 1,67 por 1,73. Entre estas dos medidas. Vamos. Bueno, siguiendo con... Ah, no, este no. Este no, este sí lo íbamos a mantener. Siguiendo como segundo ejemplo, nosotros vamos a checar. Bueno, escribí otro ejemplo. Donde ahora nuestra desviación va a ser totalmente distinta. Y nuestra fórmula, como ya lo habíamos visto en otros videos, o sea, nuestra fórmula es la que ocupamos en videos anteriores. Esta es la fórmula cuando los datos son mayores al 95% de seguridad. Si tuviéramos a partir del 30% hacia abajo de seguridad, se ocupa una fórmula diferente, donde no se va a ocupar creo, esta parte de aquí va a ser diferente. Ya lo habíamos visto de todas formas. Y dice la pregunta: queremos estimar el porcentaje de personas que están a favor de una nueva medida de transporte público. Esto se me ocurrió porque apenas Claudio Sheinbaum está promoviendo algunos transportes públicos y está haciendo cambios en alguno de ellos. Entonces dije, sería buena idea. Encuestamos a 1000 personas, la mitad de las personas que ocupan el transporte público, al menos es una estimación, y encontramos que el 60% está a favor de que ¿cómo se llama? De que la nueva medida de transporte. Aquí nos está dando un dato, que es que el 60% está a favor. Aquí vamos a ponerlo. 60% a favor. Calculamos el margen de error de confianza. O sea, vamos a volver a calcular el margen de error, pero ahora con esta fórmula. Ya habíamos quedado que Z es el valor que vamos a tener de la tabla, que es 1.96. Entonces vamos a sustituir 1.96 es Z por raíz cuadrada de nuestros valores. Que P, en este caso, es lo que nos acaban de dar. Es justo lo que vimos en el anterior, de que 100 personas, 60 está de acuerdo y sale 0.60, que sería el 60%. Entonces, esto es lo mismo. Aquí adentro va a ir como P, vamos a cambiar a 0.60. Es lo que vimos en el anterior video. Por que aquí tiene, en vez de por, vamos a seguir poniendo paréntesis, 1 menos 0.60 sobre nuestro número total de datos. Que cuántas personas enlistamos o cuántas personas les preguntamos si estaban a favor. En total fueron 1000. Entonces, ¿por qué n? Ya sabemos que n significa nuestro número total de datos o de la muestra. Entonces, en total sería que esto es igual. Vamos a resolver primero la raíz cuadrada junto con la multiplicación. Y como yo ya lo dije, pues ya lo tengo más o menos como que medio preparado, que nos daría un total de 0.24, que nos da 1.96. Es que la raíz cuadrada es entre esto, permítanme, es igual a raíz cuadrada de 0.24 entre 1000. Que recargo, el 0.24 salió de esta multiplicación, de 1 menos 60 por 0.60. Esto da 0.24. Si quieren lo pueden hacer en casa, esta es la multiplicación y para ver si está correcto. Esto es igual a, vamos a poner el valor acá porque no nos va a dar, o sea, esto es igual a 1.96 por
0.51. 0.0155. ¿Esto de dónde lo sacamos? Pues igual, de igual manera lo sacamos de esta operación. 0.24 entre 1000 da 0.0155. Repito, ya estamos hablando de valores muy pequeños, entonces el valor de estimación o el valor de corrección es muy alto. Estamos hablando del 95% de seguridad que vamos a tener los datos. Entonces, como valor en general, esta multiplicación nos da como resultado, voy a borrar tantito aquí, nos da como resultado 0.304. Ese es nuestro porcentaje o nuestro margen de error que vamos a obtener. ¿Esto de dónde salió? Desde esta operación. Y este resultado lo obtenemos al multiplicar la z, que es tabla z, que es 1.96 por 0.0155, que es la multiplicación que tuvimos de la fórmula. Y nuestro margen de error sería este. Ahora que prosigue, ya teniendo este valor, lo vamos a guardar, como lo hicimos como el anterior. Lo vamos a guardar aquí, 0.0304, y vamos a borrar esto. Ya que ahora, ya teniendo los dos valores, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Vamos a ocupar nuestra fórmula de índice de confianza. Entonces vamos a pausa. ¿Qué pasa? Retomando nuestro ejercicio, tuvimos otros problemas técnicos. Vamos a ocupar nuestro intervalo de confianza, o nuestra fórmula de intervalo de confianza, que es nuestro estimador, que en este caso es 0.60, porque es nuestro 60% a favor, más menos nuestro margen de error, que fue esto, que es lo que nos salió con la fórmula que escribimos hace un momento. Pero si tengo que borrar muchas fórmulas o borrar el pizarrón, pero es que tengo muy poquito espacio, y pues de modo que me extienda, ¿verdad? Y como les vuelvo a repetir, esto es un tema muy complicado. Bueno, complicado hasta cierto punto de entender, ya que tiene muchas operaciones de por medio y mucha investigación. Entonces ya nomás nos queda hacer que 0.60 más menos el margen de error, que es 0.0304. Lo único que vamos a hacer aquí es sumar esto con esto, o restar esto con esto, que en este caso, si lo restamos, nos estaría dando el 57% o 0.57, y si lo sumamos nos va a dar el 63% o 0.63, que también lo podemos representar así, 0.63 o 0.57. Y básicamente ya estamos 95% seguros de que nuestro margen es de 0.57 a 0.63. Y ya con eso me despido. Espero verlos en el próximo video. Y sé que fue un tema medio tedioso, pero creo que sería todo.